2 veces. Da gibt es dann Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Brasil. Estos son los hechos. Este domingo 7 de octubre, Brasil vuelve a las urnas para elegir presidente. El futuro político del país se debate entre dos propuestas ideológicas pues bien definidas pero totalmente contrarias. La del derechista, Jair Bolsonaro, acusado de ser homófobo, misógino, machista, nacionalista, ultraconservador. Y la de la izquierda, que lidera Fernando Haddad, heredero del Partido de los Trabajadores, pero también de la sombra de corrupción que cubre a su máximo líder, Luis Ignacio Lula da Silva, hoy en prisión. Lo que pase de ahora en adelante con mi vida siempre va a ser por nuestro país. Mientras más se estimule el odio, más fascismo crecerá. El debate podrá la propuesta nacionalista y ultraconservadora del candidato Jair Bolsonaro mermar el liderazgo y la popularidad del Partido de los Trabajadores. ¿Está listo Brasil para dar un giro radical sin duda hacia la derecha, y de concretarse esa victoria de la derecha habrá estabilidad política con una oposición que podría quedar fortalecida tras la jornada electoral? ¿Qué significaría para América Latina que la derecha vuelva al poder en Brasil? Pues hoy vamos a discutirlo aquí en Zoom a la noticia. Les doy la bienvenida. Dos candidatos, dos extremos políticos. Así está el panorama en Brasil a 3 días de los comicios generales que definirán el futuro político del país suramericano. El candidato ultraderechista, Jair Bolsonaro, lidera la intención de voto, según la última encuesta divulgada este miércoles por el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística. Estos son los números. Bolsonaro subió un punto porcentual respecto al sondeo anterior publicado al inicio de semana, llegando al 32% de preferencia entre los brasileños. Su rival inmediato, Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, tiene el 23%. La diferencia entre ambos es de 9 puntos porcentuales. El estudio confirma la consolidación de los dos aspirantes que se enfrentarían en una eventual segunda vuelta el próximo 28 de octubre. ¿Y qué tal si también revisamos los perfiles de estos candidatos que se medirán en la contienda electoral? Comenzamos con Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal. Tiene 63 años, es militar de reserva y actualmente cumple su 7º periodo como diputado federal en representación de Río de Janeiro. Se caracteriza por sus inclinaciones políticas hacia la derecha, es nacionalista, conservador. Está también Fernando Haddad, candidato del Partido de los Trabajadores, nominado en sustitución del expresidente Lula da Silva, quien cumple una condena por corrupción. Tiene 55 años, es abogado de profesión, magíster en economía y doctor en filosofía. Fue ministro de Educación entre los años 2005 y 2012 y alcalde de Sao Paulo desde el 2013 hasta el 2017. Mientras más se estimule el odio, más fascismo crecerá. Y una parte sustancial de la élite brasileña ha abandonado la democracia social por el fascismo. Vamos a reformar el sistema tributario porque los ricos y muy ricos de Brasil no pagan impuestos. Esos quienes pagan impuestos son los pobres. La pregunta de hoy que abre el debate es: ¿cree usted que la derecha ganará la presidencia en Brasil? Lo pueden hacer bajo el hashtag Zoom Elecciones Brasil. Nuestros invitados de hoy, quiero saludar en estudio a Mauricio Bueno. Él es politólogo, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de Campiñas, de Sao Paulo. Mauricio, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Nos acompaña también Humberto Mesa, doctor en Ciencias Políticas, investigador de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Desde Río de Janeiro, en unos minutos estará con nosotros. Mauricio, ¿cómo definir lo que está pasando en estos momentos en Brasil? Bueno, lo que está pasando en Brasil es muy parecido a lo que pasa en el mundo hoy en día, ¿no? Que es una polarización total entre la ultraderecha y tal vez en el caso brasilero es un aspecto de la izquierda, una fase, una parte de la izquierda que quiere volver al poder. Y es en realidad lo que pasa con el señor Bolsonaro es la ultraderecha muy radical, y lo que pasa con Haddad, que es el candidato del Partido de los Trabajadores, pues no me parece que sea una izquierda tan radical, pero tiene la estela de Lula, y Lula ha sido investigado, unos dicen que ha sido perseguido y otros en realidad dicen que sí es un corrupto y no debería volver al poder. Sin embargo, entonces,
cuando un país se divide entre estas dos orillas y está tan polarizado, ¿qué causa en los ciudadanos? Es decir, ¿hacia dónde en estos momentos, después de haber sido gobernado por Lula da Silva? Si Lula da Silva estuviera hoy corriendo las elecciones, sería el próximo presidente. Sería el presidente. ¿Cómo hacer esa lectura que entonces el de derecha sea hoy el que puede ser presidente de Brasil? Bueno, la gente tiene su caudillo, que es Luis Ignacio Lula da Silva, y es probable pues que no confíen en un segundón como sería Haddad, a pesar de que él ya fue alcalde de São Paulo y le fue bien, también es un profesor, etcétera. La gente no confía mucho en que no sea Lula, sino que sea alguien que puso Lula. Entonces, para mí el asunto está bien dividido, pero yo sí creo que Brasil va a dar el giro a la derecha después de la segunda vuelta. Si vemos las encuestas y vemos el margen, que todavía es bien amplio, las dos personajes que van a la segunda vuelta, que son Haddad y Bolsonaro, pues seguramente por un estrecho margen es muy probable que gane la derecha. Yo lo veo así porque hay más antilulismo, tal vez que de lo que eso es uno interesante. podría ¿Usted sí esperar. cree que gane la derecha, que podría ganar esa derecha Por un Brasil? estrecho margen para mí es muy probable que gane la derecha, porque el sentimiento de la gente en la calle y pues cuando uno habla con gente brasilera se da cuenta de que en realidad la gente se está radicalizando mucho, sobre todo después de los hechos de corrupción que envuelven a Lula y por lo menos las investigaciones que tiene ahí. Y la gente cree que, o por lo menos el fenómeno de la corrupción, que es una parte muy vendedora en política, la gente teme que la corrupción se quede impune después de que el PT vuelva al poder. Vamos a revisar también otros aspectos de esta campaña de Brasil, si me ayuda la producción, para revisar cómo se va a dar esta elección, que está tan polarizada que en medio de si Lula da Silva no estuviera en la cárcel, fuera él el presidente, pero pues podríamos encontrarnos con una derecha, y no cualquier derecha, Mauricio, ya vamos a eso, porque no creo que sea cualquier derecha. No, es ultraderecha radical. De acuerdo, y eso marca aún más estas elecciones, porque la de este fin de semana en Brasil es una mega elección. Además de elegir al presidente, los ciudadanos también votarán por un nuevo Congreso, 27 gobernadores y los miembros de las asambleas legislativas estatales. Más de 147 millones de ciudadanos están habilitados para participar de estos comicios. Más de 147 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para la primera vuelta presidencial en Brasil. De ellos, 500.257 podrán ejercer su derecho al voto en 99 países. Jair Bolsonaro, Fernando Haddad, Ciro Gómez, Geraldo Alckmin y Marina Silva son los protagonistas de esta contienda. Según la última encuesta de la empresa Ibope, el candidato ultraderechista del Partido Social Liberal, Jair Bolsonaro, encabeza la intención del voto con un 32%, seguido por el heredero de Lula da Silva, Fernando Haddad, que alcanza un 23%. En estos comicios también se definirá el nuevo Congreso Nacional. Los brasileños elegirán 81 senadores, 513 diputados a la Cámara Baja. Asimismo, votarán por los gobernadores de 26 estados y un distrito federal y los miembros de las asambleas legislativas estatales. Será la primera vez que la Organización de Estados Americanos supervise una jornada electoral en Brasil. La misión estará encabezada por la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. La jornada iniciará a las 8 de la mañana y culminará a las 5 de la tarde, hora local. Una eventual segunda vuelta tendría lugar el próximo 28 de octubre. El voto en el país es obligatorio. Hablábamos, Mauricio, que no es cualquier derecha. ¿Cómo llega esta derecha a Brasil? Esta derecha en realidad es muy difícil de explicar lo que pasa en Brasil, sobre todo que ha tenido unos cambios progresivos con la izquierda y tuvo unos cambios progresivos con la izquierda. Tal vez el hecho de la corrupción del Partido de los Trabajadores ha llevado a que la gente se radicalice hacia el otro extremo, ¿no? Porque es que la derecha de este señor Bolsonaro es sin tapujos, no hay matices en esa derecha, es decir, él ha expresado abiertamente que odia a los gays, ha expresado abiertamente su misoginia. Por ejemplo, una de las propuestas que cala mucho en el electorado brasilero es que él va a liberar
el mercado de armas, por ejemplo. Quiere poner el mercado de armas libre por lo mismo que dicen en Estados Unidos, que es el derecho a defenderse de tanto criminal, etcétera. Y es un gobierno de mano dura, de extrema total, sin ningún tipo de tapujos, ¿no? Porque existe también en Brasil la otra derecha moderada, y esa derecha moderada no saca mucha puntuación en las encuestas. Incluso algunos de ellos, como es el caso de Marina Silva o el caso de Geraldo Alckmin, que se han presentado como candidatos de centro y así tampoco han levantado en las encuestas. Entonces, yo creo que ese radicalismo se ha convertido más bien en una especie de una venganza contra Lula, porque Lula, la gente de alguna manera se debe sentir traicionada por haber visto a Lula envuelto en esos escándalos de corrupción. ¿Y cómo por el otro lado, porque uno dice y se asusta, ¿no? De esa derecha ultraconservadora, misógina, homofóbica, ya vamos a ver algunas perlas de este candidato, pero por el otro lado dicen, bueno, es que quien nos llevan a estos son esos que están presos. Es esa corrupción, es el que tiene a Venezuela como lo tiene, Mauricio. Sí. ¿Cómo suena ese argumento? Ese asunto también ha sido muy vendedor, ¿no? Además de la corrupción, ha sido muy vendedor. Venderle a Latinoamérica que el candidato de izquierda los va a volver como Venezuela. Entonces, eso cala entre la población, y ese miedo, obviamente, en las elecciones es muy fácil de percibir. La gente tiene miedo y la gente se asusta. Pues por otro lado, los candidatos de izquierda, a pesar de que ellos se cansan de decir que no fuimos Venezuela cuando estuvo Lula, no vamos a ser Venezuela ahora, la gente no confía mucho ya en el Partido de los Trabajadores. Es una buena proporción de la gente que yo diría que se siente asustada por ese lado de la situación venezolana. ¿Asustada por esa izquierda? Asustada por esa izquierda, que normalmente los medios de comunicación y los políticos de derecha la meten en el mismo saco de Venezuela. Por el castrochavismo de Colombia. Por el lado del castrochavismo, por ese lado que, ¿no? Ya sabemos cómo funcionó aquí y debe estar funcionando de alguna manera en Brasil. Humberto Mesa nos acompaña también, doctor en Ciencias Políticas desde Río de Janeiro. Señor Mesa, gracias por acompañarnos, bienvenidos. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Empezábamos con Mauricio a preguntarnos cómo Brasil llegó a este momento, donde tiene a su presidente y su posible presidente y a su gran candidato preso, donde les toca empezar a ceder posiciones, pero donde el señor Bolsonaro, que ¿hace qué? ¿Cuándo fue el incidente, el atentado? ¿Hace como un mes más o menos? Sí, un mes más o menos. Pues no estaba en los números y hoy puede llegar a competir en esta segunda vuelta. ¿Cómo Brasil hizo no sé, esta vuelta, puede ser, esta voltereta? Hay dos elementos también que explican estas cosas. Una ya lo mencionaba Mauricio. Yo creo que ese desencantamiento sobre el PT y todos los escándalos de corrupción que ha envuelto no apenas a Lula, sino a un gran sector de la clase política brasileña, conduce a que el electorado brasileño tenga una falta de esperanza sobre la clase política de Brasil. O sea, no existe ninguna posibilidad de que esa clase política tradicional le entregue al brasileño que el brasileño está esperando o lo que quiere, ¿no? Entonces ese desencantamiento por la política brasileña conlleva a críticas de antisistema, críticas de antipolítica que le dan el apoyo a un candidato que aparece con un cierto mesianismo, sobre todo para sectores populares, ¿no? Y el segundo factor es la seguridad. Bolsonaro es tal vez el único candidato que aborda el tema de la seguridad, aunque no lo hace de manera seria. O sea, nadie conoce el plan de seguridad de Bolsonaro, más allá de sus declaraciones, de sus muestras de que su gobierno lo que va a ocurrir es apenas un sector, una fuerza punitiva, que va a matar a los delincuentes y va a matar a los violadores, ¿ya? Entonces ya sabemos que eso no es ningún plan de seguridad serio, ¿ya? Con relación a los cambios que requiere un país como Brasil. Entonces siento yo de que el hecho que sea un candidato que es capaz de conversar con las clases populares para decir de que va a matar delincuentes,
una mano dura, ¿no?, sobre una delincuencia y sobre un sector de violencia que mantiene en mucha preocupación a las favelas y a las comunidades más precarias de Brasil. Por otro lado, responde también a un electorado que no quiere saber nada de políticos tradicionales, que cuestionan el sistema tradicional por los casos de corrupción que Brasil ha vivido, y ambos factores se encuentran juntos y van de la mano para darle a Bolsonaro una gran cantidad de electores que yo estoy seguro que vienen sobre todo de muchas clases populares y muchos sectores que no encuentran en la política tradicional las posibilidades de mejorar de vida. Mauricio, pero esos temas de seguridad de los que habla Humberto, por ejemplo, de la cadena perpetua, de matar a los asesinos, a los violadores de niños, sí cala. Dice Humberto que eso es poco serio, pero al final eso tiene una incidencia, claro, en los votantes importante. En la población es una cosa palpable entre ellos, ¿no? Entonces, tal vez después de que salió Dilma Rousseff de la presidencia, empezaron unos cambios muy inmediatos y muy radicales con respecto a lo que había hecho el Partido de los Trabajadores anteriormente, y eso cala, ¿no? Y eso se convierte o deviene en una inseguridad que es palpable, y entonces se disparan los asesinatos, se dispara el narcotráfico, se disparan los asaltos en las calles, y la gente pues fácilmente hace el clic hacia necesitamos matar a todas, sí, a todas esas personas porque no nos dejan vivir. O leyes más fuertes. En paz. Necesitamos leyes más fuertes, necesitamos más policía, necesitamos la gente armada, por ejemplo, que es una de las propuestas del señor Bolsonaro. Entonces no es una cosa seria porque pues Lula y la izquierda brasilera ya tenían un camino recorrido hacia disminuir la desigualdad, y tal vez ese camino abonado de un momento a otro se ve como ya no es tan palpable, y entonces la gente cambia de un momento a otro hacia el otro lado del espectro. Entonces yo creo que es más bien eso, ¿no? Y se vuelve el discurso de la izquierda como la izquierda traicionera, que le son iguales a todos, entonces preferimos alguien de mano dura, etcétera. Y sí, obviamente eso vende para elecciones, pero no es, como dice Humberto, una política en realidad seria o estructural como debería ser. Humberto, Mauricio dice que él sí ve posible que esta ultraderecha pueda llegar a gobernar Brasil. ¿Usted cómo lo ve? Con mucha preocupación. ¿Pero lo ve como una posibilidad? ¿O al final uno dice, no, sí, de hecho, no es posible? Brasil no es este tipo de país. El último sondeo que tuvimos esta semana, hemos tenido 3 sondeos, ¿no? El último ya dejó a Bolsonaro en un nivel estable de 32% y permite, obviamente, le encabeza todas las encuestas y permite al candidato de Lula, bueno, al candidato del PT, ¿no?, Fernando Haddad, que llega hasta un 23%. Fue el último sondeo que vimos. Eso no permite que Bolsonaro gane en primera vuelta, ¿no? Eso está un poco descartado, a pesar de que es probable que estos 3 días que restan para las elecciones, Bolsonaro pueda aún aumentar. Hay 2 factores ahí. Uno es qué impacto tuvo o no tuvo el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, que este fin de semana convocó a esa marcha inmensa de millones de personas por el ¿no? Y el elemento vinculado a lo que decía Mauricio, el tema de la corrupción y cómo, hasta qué punto el desempeño del candidato del PT consigue aumentar. Yo creo de que evidentemente Bolsonaro lleva muchas ventajas. No me queda claro si él va a conseguir gobernar o va a conseguir ser electo en primera vuelta, que es este domingo es la primera vuelta, y no sabemos si hay posibilidades de que él esté completamente ratificado como presidente electo de Brasil, pero por lo menos va a conseguir llegar a una segunda vuelta con cierta holgura, ¿no?, cierta ventaja, ¿no? Y ese es el tema que ha preocupado sobre todo a la izquierda y a la centroizquierda brasileña. ¿Hasta qué punto una segunda vuelta entre Bolsonaro y otro candidato, sea Fernando Haddad o tal vez sea Ciro Gómez del PDT? Aún no sabemos cómo quedaría. Los sondeos implican que sería Fernando Haddad, pero esa idea entre Haddad y Bolsonaro ha llevado a cuestionar que si estamos frente a una polarización de las elecciones. Es un tema que para mí es un poco complejo, ¿no? Pero en todo caso, yo siento que Bolsonaro, si él no es electo en primera vuelta, él llegaría a una segunda vuelta un poco holgado, y eso implicaría una campaña para una segunda vuelta bastante compleja y posiblemente con cierto juego sucio. Yo decía que probablemente gane la derecha porque en una segunda vuelta el antilulismo, porque los otros partidos que se presentan como el centro, ¿no?,
esos partidos podrían, más que hacer una campaña exitosa contra Bolsonaro, podrían hacer más bien una campaña exitosa anti-Lula. Entonces, todos contra. El asunto, claro, no es votar por Bolsonaro o contra Bolsonaro, sino votar contra Lula, ¿no? Entonces, el asunto, para mí, finalmente se podría definir muy probablemente por un estrecho margen a favor de Bolsonaro en segunda vuelta, claro. En segunda vuelta, ¿no lo ven ganando en primera? No, en primera vuelta no creo. Bueno, en Brasil el voto es obligatorio. De acuerdo. Entonces, la gente en segunda vuelta podría salir a votar. Yo creería 50-50 contra Lula, 50 contra Bolsonaro, pero al final se podría definir en favor de la derecha, con preocupación, como dice Humberto. Con más preguntas todavía sobre lo que puede pasar en Brasil este domingo, le pregunto a ustedes si usted cree que la derecha ganará la presidencia en Brasil, la ultraderecha. Hashtag Suma Elecciones, Brasil es nuestro hashtag de hoy. Manuela dice que las elecciones se pintan como un ejercicio de futurología, pero la campaña electoral en Brasil está mirando al pasado. Interesante. Daniel dice que los signos del cambio de la política en Brasil han variado y el que mejor ha entendido este cambio es Bolsonaro. Y Laura comenta, la extrema derecha basa sus discursos hacia la rabia y los prejuicios. Es hoy que exista un gobierno que se preocupe, es hora, me imagino que quiere decir Laura, que exista un gobierno que se preocupe por los verdaderos problemas de Brasil. Hablamos hoy en Suma la noticia de las elecciones de este 7 de octubre en Brasil y cómo el país se debate entre una derecha radical, una ultraderecha y también pues la izquierda del Partido de los Trabajadores. Jair Bolsonaro, por un lado, el candidato de la ultraderecha, y Fernando Haddad, el de la izquierda. Humberto, ¿cómo es que no ha podido o no pudo, podríamos decir, Lula da Silva, traspasar esa popularidad o esos votos a Fernando Haddad, como sin duda ha ocurrido en otros lugares de América Latina? Y le pongo el ejemplo de Colombia, una representación del expresidente Álvaro Uribe, y pues él es el que pone los votos y pues puso al presidente, que es hoy por hoy el señor Iván Duque. ¿Por qué no ha podido suceder eso en el caso de Lula da Silva con su candidato? Yo siento que hay un elemento de tiempo. El PT obviamente apostó a lo más que pudo con la candidatura de Lula. Hasta agosto todavía había una insistencia porque Lula pudiera participar. Es evidente la apuesta del PT. El único candidato que tenía posibilidad de ganar en primera vuelta siempre ha sido Lula, y la insistencia o mostrar de que el PT es capaz de argumentar jurídicamente que la prisión de Lula es ilegal, todos estos factores conllevaron a que la cúpula del partido insistiera en apostar todas sus fichas por un único candidato que, en fin, que permitiera llegar hacia una campaña electoral que inició fuertemente en agosto y en un partido todavía indefinido. Entonces, la campaña brasileña comenzó sin un candidato claro del PT. El PT llegó hasta las últimas consecuencias con Lula, insistieron en que Lula debería quedar libre. El movimiento Lula Libre fue un movimiento que tuvo también mucho impacto en América Latina, buscaron acuerdos internacionales, etcétera. Entonces eso hacía de que el PT no encontrara una candidatura alternativa en caso que no fuera Lula el candidato. Ustedes saben que hasta hace un par de meses todavía estaba la duda si Lula sería o no el candidato, ¿no? Entonces eso, yo creo que el tiempo jugó contra el PT y el PT no quería, al menos la cúpula del PT, no quería ser altamente claro en decir o admitir de que Lula no sería candidato porque sería una forma de mostrar debilidad frente a la derecha, ¿no? Entonces yo siento que el tiempo de campaña y las estrategias de los partidos políticos por comenzar con una candidatura muy clara que no permitían que el PT fuera abiertamente apoyador a Fernando Haddad. Claro, Haddad surge como candidato oficializado por el PT en mitad de la campaña electoral. Claro, porque le toca también. No supiéramos hasta qué punto él podía crecer o no. Claro, porque le toca también, Mauricio. Sí. Había que tener un candidato, el PT. Claro, el asunto de Lula fue que le dieron espera para ver si estaba habilitado finalmente para ir a las urnas, y Haddad llega tarde. Haddad llegó tarde y bueno, comenzó a subir en las encuestas, pero es probable que esa carrera no le alcance en primera vuelta. Tal vez en segunda la campaña cambie un poco hacia más o menos deslulizarse, diría yo. Sería como la campaña de la segunda vuelta, para ver si es posible lograr los votos suficientes y atraer a los otros partidos, los que son llamados de centro y los que son llamados de izquierda moderada, hacia el candidato del PT. Pero es necesario deslulizarse.
Yo diría que para atraer votos ¿La centro-derecha? de la centro, no de la centro-derecha, sino de la centro-izquierda y los partidos ambientalistas y enarbolar esa bandera de la corrupción, es probable que tengan que apartarse un poco de Humberto, de ¿usted Lula. también está de acuerdo? ¿Hay que deslulizarse? ¿Le va a tocar eso a Haddad hacerlo? ¿O tener a Lula también es un plus para él? ¿O ya no? Mira, ambas cosas son reales. Tener a Lula todavía como una referencia le ayuda bastante a mostrarte que él es capaz de capturar los votos que tiene Lula, como decías al inicio, ¿no? Él tiene que mostrarse que él es un candidato que va más allá de la ciudad de Sao Paulo. Usted sabe que él fue alcalde de Sao Paulo y ahora está buscando cómo ir más allá de la región sudeste, poder tener incorporación en el nordeste, clases populares, al norte, capturar los votos que de alguna forma Bolsonaro ha capturado, ¿no? Ese es un elemento. Por otro lado, también eso conspira contra sus posibilidades de ser un candidato autónomo, ¿no? Es decir, todos queremos un presidente que sea capaz de gobernar más allá de los caudillos tradicionales o que pueda gobernar de manera solitaria, de manera, en fin, con un brazo firme, como una izquierda capaz de mostrar que tiene proyectos que salen de una figura centralizadora, ¿no? Y eso es un desafío para Fernando Haddad, porque él no solamente carga con la marca de Lula, que es una marca muy importante para los sectores populares de Brasil, que aún evalúan que fue un buen gobierno, pero también tiene que mostrar que es un candidato que respira por sí mismo. ¿Ya? Y eso, yo creo que ese dilema todavía enfrenta a Fernando Haddad entre responder a la cúpula partidaria, que es una cúpula comprometida con Lula, y entre una candidatura que tiene que mostrarse como un presidente que va a ser un presidente para todos, ¿no? Y ahí es donde es la mayor crítica, que si realmente lo que dice Humberto es verdad, es un candidato que puede respirar por sí mismo. Jair Bolsonaro ha criticado fuertemente esa posición y al partido de su rival y afirma que Haddad recibe órdenes del expresidente Lula da Silva, hoy preso por corrupción. Este es un Twitter de Bolsonaro. Es innegable el carácter criminal del PT, alianza con la dictadura cubana, venezolana, contadores arrestados, comercializadores presos, presidentes detenidos y ahora un candidato que recibe órdenes de un preso corrupto arrestado. Esto pone a cualquier facción criminal en su bolsillo. ¿Sí puede, Mauricio, ser Haddad un candidato que respire por sí mismo? Yo lo veo muy difícil, la verdad. La imagen del PT es Lula. Y cuando la gente ve el PT en el tarjetón o en el voto electrónico que ellos tienen allá, seguramente eso ahuyenta a muchos electores. Entonces, lo que decía Humberto hace rato, y es que si Haddad hubiera comenzado a hacer su candidatura por sí solo, tal vez tendría esa ventaja, pero esperaron a que Lula finalmente no pudiera y intentaron por todos los medios que Lula fuera candidato, y cuando no lo logró, la verdadera campaña de Haddad comenzó, y ahí yo creo que sacarse a Lula de la espalda para la gente no creo que vaya a ser tan fácil. Yo creo que tal vez en segunda vuelta tendría que ser una estrategia muy poderosa para cambiar eso, sacarle eso a la gente de la cabeza. Es, Humberto, comprensible, a ver si uno logra comprender al electorado en América Latina, porque somos como indescifrables los latinoamericanos en cuanto a elecciones. Es comprensible que teniendo al máximo líder del PT en la cárcel, a Dilma Rousseff echada de la presidencia, ¿el PT volviera a gobernar Brasil? Sí. Yo sí creo. ¿Sí? Primero porque el impeachment a Dilma no tiene consenso en la sociedad brasileña. Ustedes deben recordar cuando se dio el impeachment en 2016, para una buena parte del país lo que sucedió fue un golpe. ¿Ya? Y eso es un asunto que no se ha superado para mucha gente en este país. Entonces, casi la mitad de Brasil considera que Dilma fue totalmente injusticiada y que no se consiguió destituirla por un asunto de corrupción, y que fue apenas un proceso administrativo que podría haberse dado con otro tipo de puniciones, ¿no? Y claro, el Congreso Federal y el Senado brasileño son sectores que están llenos de muchos corruptos de otros partidos políticos que aún están en campaña electoral y que van a ser reelectos. Eso es por un lado. Y por otro lado, el asunto del PT o la prisión específicamente de Lula también ha generado
sectores que consideran que hay una prisión todavía injusta. Ya el movimiento de Lula Libre tiene mucho peso, sectores populares, sobre todo el norte y el nordeste de Brasil, porque consideran de que Lula no es el único líder corrupto de todo el proceso de Lava Jato. Lava Jato tiene, como ustedes saben, investigaciones a todo el sistema de partidos políticos, y eso es lo que ha generado también un electorado lo que hicieron, identifique en Bolsonaro salida. Entonces la gente no está totalmente dispuesta contra el PT. Lo que hicieron, Mauricio, es hacer una víctima también. También victimizar a Lula da Silva. Sí, exacto. Volvieron a Lula el símbolo de esa persecución contra los pobres, el símbolo de la persecución contra la izquierda. Y lo que dice Humberto es cierto, hay un sector, un gran sector de la población brasilera, sobre todo la parte más pobre de Brasil, el nordeste brasilero, le debe mucho al Partido de los Trabajadores. Y digamos, ese estigma que le han cargado de la corrupción al PT, seguramente esa gente lo perdona, porque, por ejemplo, durante siglos no tuvieron luz eléctrica y llegó Lula y les puso la luz eléctrica, les puso acueducto, alcantarillado, y para ellos es más importante eso que acusar a un presidente de corrupción, incluso no teniendo pruebas o con unas pruebas muy flojas. Si vimos que la ONU intervino e intentó sacar a Lula y exigir que lo liberaran, no fue capaz, y eso también ha hecho que Lula se fortalezca de alguna manera. Pero para otras personas que no son, otros sectores de la población, que no han padecido la pobreza que ha padecido el nordeste, para ellos la corrupción es mucho más importante que cualquier cosa que ellos hayan percibido del gobierno de izquierda, de Dilma y de Lula. De hecho, sí, como dice Humberto, para mucha gente lo que hubo con Dilma fue un golpe de Estado, no fue un proceso bajo los parámetros democráticos, etcétera, sino que fue prácticamente la fuerza que la sacaron del gobierno. Ahora, me encantaría entrar un poco quizás a definir al electorado brasileño, a la sociedad brasilera, porque hay países que definitivamente en América Latina pues están tachados como de derecha. Recordemos las últimas elecciones, Mauricio, donde decían es que Colombia es un país de derecha. Es muy complicado todavía que un líder de izquierda llegue a Colombia, ¿no? Aunque muy cerca, pero pues vimos los resultados, ¿no? Que serán algunos años, otros dicen, pero dicen, bueno, los colombianos son desde un país de derecha. ¿Verdad? Está hecha de la derecha. No sé, que podemos pensar lo mismo quizás de Paraguay, por ejemplo, aunque ahí estuvo el candidato, el presidente, se me va el nombre ahora, el amigo de Hugo Chávez, ya lo acordaremos ahora, en unos instantes. Y otros países que sí han entrado en la derecha, en la izquierda, en esa dinámica y han tenido un ciclo interesante. ¿Cómo podemos calificar a Brasil en ese entorno político? Cuando yo quiero citarle algunas frases que llaman mi atención mucho, cuando se trata de Jair Bolsonaro. Una de esas más impactantes fue cuando en el medio del Congreso, en una discusión con una diputada, justamente del Partido de los Trabajadores, él le dijo, no te voy a violar porque no te lo mereces. Citemos una. Sí, le dijo fea, ¿no? Fea. Y que por no eso la iba a violar porque era muy fea. Okay. Apuntamos, ¿no? Discriminación racial, otra de sus frases hits, ¿no? Que es que uno va leyendo y se le va como poniendo la piel un poco de gallina y más allá de la ideología son los tipos de frases que utiliza. Dice que en una entrevista fue consultado sobre cómo actuaría si un hijo suyo se enamorara de una chica negra y respondió que eso nunca ocurriría porque sus hijos estaban muy bien educados. El candidato del Partido Social Liberal también se refirió a los pueblos originarios como indios, hediondos, no educados y no hablantes de nuestra lengua. Tengo más. El candidato ofendió fuertemente a la comunidad gay al decir que sería incapaz de amar a un hijo homosexual. Y añadió que preferiría que muera en un accidente a que aparezca con un hombre con bigote. Incluso hace 4 años dijo en el Parlamento que la mejor manera de evitar de tener un hijo homosexual es golpearlo. Tengo más, pero se me va sin duda el tiempo en el programa, Mauricio. Como decía al principio, él es sin tapujos. Incluso cuando estaban en el impeachment, que él era miembro del Congreso, cada diputado, cada senador tenía que justificar su voto a favor o contra Dilma Rousseff en el poder. Cuando él habló de su voto, él
se acordó, recordó y dijo que lo hacía en memoria de un militar, y ese militar es sabido en todo el país, que fue uno de los torturadores de Dilma en su época de activista. Claro, porque también él ha expresado su postura a favor de la dictadura militar, ¿no? También ha estado firme frente a la dictadura militar. Y un datico adicional, porque es que empieza a tomar una forma de alguien que ya les voy a decir quién. El diputado está a favor de la libre portación de armas. Él ha dicho que con 10 o 30 disparos cada uno, pues ahí hay que matar a todos los delincuentes. Humberto, me parece un Donald Trump tropical. Y yo siento que todos esos elementos que ustedes están hablando ahora, tanto usted como Mauricio, conlleva a definir, pensando el electorado brasileño, pensando lo que está en juego en Brasil ahora, hasta qué punto hemos sido incapaces de conseguir penetrar las pautas identitarias en sectores populares. Los temas como el feminismo, el tema LGBT, la comunidad gay, los grupos indígenas, el tema racial, son temas que son importantísimos en una sociedad como Brasil. Y a pesar de que tenemos un candidato que es abiertamente contra todas esas pautas, eso no ha impedido que avance. ¿Por qué? Porque siento que la pauta identitaria sigue siendo restricta a un sector de izquierda. Y a pesar de que quienes más sufren son los populares, los sectores pobres, las comunidades de las favelas, ellos siguen dando en Bolsonaro un voto de confianza, a pesar de todos sus posicionamientos contra la pauta identitaria, porque trae un elemento que es el elemento de la no corrupción, lo cual es muy polémico, obviamente, y el elemento de la seguridad. Bolsonaro, por ejemplo, ha dicho que él no es un político involucrado en el lavallato, y es verdad. Eso no quiere decir que no tenga casos de corrupción por aparte, porque se han demostrado que hay muchos otros casos que han sido polémicos y bueno, posibles juicios de corrupción porque ha aumentado su fortuna en más de 100%, todos esos elementos. Pero él tiene un apelo a las comunidades y al voto popular porque él dice, no soy un corrupto como los otros tradicionales, no soy un corrupto como Lula ni como el PCDB, etcétera, y tampoco, y soy capaz de darle seguridad porque voy a matar a todos los delincuentes. Entonces él dialoga con ese lenguaje con sectores populares, pero al mismo tiempo que dice que es altamente misógino, machista, homofóbico, racista, eso no importa a ciertos votantes porque les da un conforto de que no es corrupto y les va a ayudar con la seguridad y la delincuencia que sufren muchas comunidades en Brasil. Entonces, siento que la pauta identitaria todavía no ha salido de la burbuja de sectores intelectuales de izquierda progresistas para poder inyectarle a sectores que votan ampliamente con, en fin, grupos evangélicos y fundamentalistas, ¿no? Y ya vamos a hablar de por qué entonces, bueno, el voto de las mujeres puede hacer alguna diferencia en Brasil y ese voto también LGBTI del que habla Humberto. ¿Por qué no han podido hacer un peso? Todavía se ha habido grandes marchas, las feministas están en las calles, ya vamos a hablar de eso, Mauricio. ¿Cree usted que la derecha ganará la presidencia en Brasil? El hashtag de hoy es Suma Elecciones Brasil. Andrés dice que Bolsonaro encontró una fórmula presidencial muy conveniente en un país atribulado que ofrece soluciones simples para problemas complejos. Catalina dice, Bolsonaro se ha presentado como un antipolítico, pero que no se olviden que ha sido diputado por 27 años. Y Alicia dice también que Jair Bolsonaro ha cogido tanto protagonismo que el pueblo brasileño no se da cuenta que está yendo al retroceso. Gracias por continuar en la sintonía de Zoom a la noticia. Hoy hablamos de las elecciones de Brasil este 7 de octubre. ¿Usted cree que la derecha va a ganar la presidencia de Brasil? Es lo que debatimos el día de hoy cuando hablamos del candidato ultraconservador Jair Bolsonaro. Y Humberto, creo que me quedó debiendo la respuesta, pero se la voy a hacer a Mauricio. Si vemos en Bolsonaro a un Donald Trump tropical. Yo diría que sí, Bolsonaro recoge ese sentimiento que me parece muy curioso en una época en que Internet ya es algo generalizado. Se supone que todo el mundo tiene acceso a la información, o mucha gente, más que antes, tiene acceso a la información y puede investigar, digerir, etcétera, y estamos volviendo a una etapa de cosas que supuestamente ya habíamos superado. Resulta que sí, Bolsonaro encarna una parte de la población que hacia el fascismo, ¿no? Y que la solución a los problemas está en la eliminación física del oponente, del opositor. La cuestión, Mauricio, era que cuando hablábamos de Donald Trump al inicio pensábamos que era un payaso que jamás iba a llegar a presidente, ¿no? Muchos analistas estuvieron en este programa y lo trataron así. Y luego fue avanzando y llega a ser presidente y todo el mundo dice, es que se conectó con una parte de la población que nadie había visto antes. ¿Qué tiene Bolsonaro que ha logrado esta carrera ascendente?
Bolsonaro, además de que lo que decía Humberto, que no está metido en esos procesos de corrupción, Claro. que es un aspecto muy Ajá. importante, también él ha dicho que el Estado es muy caro. Entonces, es decir, sostener subsidios, sostener becas de universidades, sostener educación gratuita, salud, etcétera, es muy caro para el Estado, que no es un discurso totalmente liberal, que ha calado en América Latina y ha calado en muchos sectores de la sociedad mundial, y es probable que tenga el apoyo también de gente ya educada, paradójicamente ha sido educada con las universidades gratuitas, y llega allá a decir que sí, que es muy caro sostener un Estado con tanto subsidio y etcétera. Entonces yo creo que más bien no es que haya llegado a los pobres como pasó con Trump. Con Trump, ok, sí. Sino que es llegó al contrario, ajá. ha llegado a una clase media que ha sufrido y que cree que paga muchos impuestos cuando... o cree que tanto subsidios no es eficiente, etcétera, ¿no? Y que le sale muy caro a la clase media sostener a tanto pobre. Ahora, ¿no? y lo Tal otro, vez Humberto, es sí, ahora lo otro que no entiende uno mucho, Humberto, es que Bolsonaro no ha podido hacer mayor campaña electoral en las calles. Desde el 7 de septiembre ha estado en un hospital, entiendo que ya salió, pero estuvo en cuidados intensivos. Si me ayudan con las tomas, por favor, producción, cuando fue víctima de un atentado el 7 de septiembre en Minas Gerais, ahí lo vemos, estaba haciendo campaña electoral y un hombre se le acerca con un cuchillo y pues estuvo bastante cerca de la muerte, estuvo en cuidados intensivos y eso inexplicablemente también, o explicablemente para los expertos, lo lleva a subir en las encuestas, a tener incluso una notoriedad no solo en Brasil, sino en América Latina, porque podríamos decir que antes de eso todavía era un perfecto desconocido, Humberto. Mira, eso tiene que ver mucho con cuáles son las fuentes por las cuales los brasileños votan, ¿no? Hay un estudio, creo que era de Ibope, que decía que todavía influye mucho la televisión en el elector, pero en esta elección particularmente, un poco desde 2014, ha venido a influir mucho las redes sociales, el Internet, como decía Mauricio. Entonces, el elector brasileño, él consume mucho WhatsApp, mucho Facebook, mucho Insta, ¿ya? Y aparte de eso, la televisión, donde hay debates abiertos de todos los canales abiertos de televisión que están obligados a pautar los partidos y las campañas electorales. ¿Por qué Bolsonaro sube? Y eso es una... Y es por el otro lado, ¿no? El atentado a Bolsonaro sirvió que él estuviera excluido de todo el debate electoral. Si Bolsonaro hubiera estado en todos los debates, hubiera quedado en evidencia hasta qué punto él no sabe muchas cosas del Estado, ¿no? El tema económico, por ejemplo, es un tema en el cual Bolsonaro no sabe absolutamente nada. El asunto de los impuestos, a pesar de que él ha dicho que el Estado es muy caro, él no sabe cómo decir nada sobre políticas públicas y cómo economizarlo, ¿no? Las pocas veces que estuvo en televisión antes de la cuchillada, él demostraba que él no sabía nada de economía y que eso le iba a dejar el nombre de Pablo Guedes, que es un economista liberal que tiene pautas totalmente privatizativas, por decir así, privadas, para poder resolver asuntos públicos, ¿no? Entonces él no quedó expuesto a un debate público porque él pasó siempre en el hospital y su información sobre su estado de salud inundaba mucho la televisión con noticias. Todos los días había noticias sobre Bolsonaro, cómo él estaba, cómo estaba pasándola, si salía o no del hospital. Es decir, estuvo muy expuesto públicamente en términos de noticias, pero no sus ideas. Entonces eso lo preservó con relación a los otros candidatos. Y las redes sociales han jugado mucho. Ahí viene ayer, por ejemplo, Fernando Haddad llamaba la atención sobre el peso que las fake news ha tenido en la campaña electoral, lo cual es un juego totalmente desigual. Muchos jóvenes están entrando hoy a ser nuevos electores en Brasil y son jóvenes a favor de Bolsonaro porque han consumido mucha información falsa que viene del Facebook y del WhatsApp, donde circulan cosas contra la izquierda brasileña que no son absolutamente reales, ¿no? Entonces, entre conjugar la falta de un candidato que no va a debate porque no está capacitado para debatir, porque está en el hospital y porque tampoco sabe mucho de qué hablar, junto a jóvenes que se dejan guiar apenas por Facebook y por WhatsApp, lo cual contribuye también a un juego muy desigual en términos del debate político, ¿no? Estoy de acuerdo con eso, o sea, que callado se ve más bonito. Sí. Sí, y le ha ido bien por eso. Tal vez el atentado sí lo convirtió en un mártir, ¿no? Entonces ese mártir, y si lo persiguen, si lo están intentando matar es porque es alguien bueno, ¿no? Y lo que dice Humberto, en Brasil la televisión es muy importante, hay un monopolio absoluto de la red Globo,
que ha comprado desde su nacimiento de su emporio televisiones y canales de televisión pequeños, y ha transmitido su discurso y para la gente ese sentimiento que transmite la televisión y esa idea de repetir y repetir la noticia de la puñalada y claro, ha calado en los electores. Ha calado en los electores. Además, este señor Fernando Haddad ya acusó o ya le echó la culpa a las cadenas de WhatsApp o a lo que circula en Facebook sobre su estancamiento en las encuestas, por ejemplo, ¿no? Que es de lo que estábamos hablando ahora, que es... Con tweets. Que es curioso que después de que ya Internet se haya popularizado, se haya utilizado, se haya ido hacia ese lado que nos está llevando, es como a retroceder y a ir a temas que ya supuestamente habíamos superado las sociedades occidentales. La pregunta de hoy: ¿cree usted que la derecha ganará la presidencia en Brasil? El hashtag es #SumaEleccionesBrasil. Y Natalia dice: el candidato Jair Bolsonaro es una especie de descontento social que vive Brasil a diario. Miguel comenta que si algo necesita Brasil es la consolidación de su democracia, y con campañas como las de Bolsonaro no se logrará. Y Manuel dice en nuestro Twitter que no hay aspirantes perfectos. Se debería pensar en realizar campañas con posturas decididamente antidemocráticas. Estamos hablando hoy de si usted cree que la derecha ganará la presidencia en Brasil. El programa ha terminado, pero en lo que estamos de acuerdo, Mauricio, es que hay segunda vuelta. Segunda vuelta, seguro. Humberto también, ¿verdad? ¿Segunda vuelta, Humberto? Sí, bastante probable, creo que sí. Ok, sí, esperemos que sí, por supuesto. Gracias a Mauricio Bueno, politólogo, y a Humberto Mesa, doctor en Ciencias Políticas, que nos acompañará hoy aquí en Suma la Noticia, hablando de Brasil y sus elecciones este domingo 7 de octubre, presidenciales. Soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate. Gracias por la compañía.